tiende a presentar, no exclusivamente, pero presenta poliestratificado. ¿Sí? Uretra masculina, depende, no dice qué zona, por lo tanto, vale. Conducto intralobulillar, es un conducto pequeño, relativamente pequeño. Conclusión, esta podría ser la respuesta, ¿no? Porque estamos hablando de poliestratificado cilíndrico. Lo dejamos ahí. Vertebral, incluso le puso poliestratificado cilíndrico. Conclusión, no debe producir. Produce cuando se hace fibroblasto. Entonces, hubieran podido sacar bajo esa premisa de actividad de esta célula. Conclusión, esta es la alternativa. Tercera, era un poco para recordar partes de cartílago. La capa fibrosa por fuera. El periósteo no tiene nada que ver. La matriz, sí, pues tiene que ser ahí, porque el intersticio y la capa condrógena menos. Conclusión, era conocer bien la distribución del cartílago, las zonas, las capas, para poder dar con la respuesta. Cuarta pregunta. Entonces, es una pregunta que en el examen regular, la mayoría de los 32 que dieron, creo, el examen, 27 contestaron mal. Cuando dieron el examen, los que dieron el post-test, casi la mayoría contestó. Quiero decir que ya está fijado eso, ¿no? Tronco cerebral. Ya lo explicamos, pero que no hay mucho que decir ahora. Quinta pregunta. Tienen que acostumbrarse a leer por partes, entender lo que se quiere decir. Un paciente varón de 60 años con diagnóstico de diabetes quiere, a quien se quiere evaluar su condición tomándosele una hemoglobina glicosilada. Hasta ahí es información general. Un estudiante de histología, en función de su conocimiento de que la hemoglobina no se une a la glucosa, es parte de lo que se quiere analizar. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Estamos hablando, dice, de su conocimiento que la hemoglobina no se une a la glucosa. Al contrario, esa unión hace posible identificar con la hemoglobina glicosilada resultados. Ese era falso. Seguimos. Sugieren en el laboratorio que la realice al mes de su primer control. Falso también, porque dijimos la hemoglobina, el glóbulo rojo, que lo contiene, ¿tiene cuánto tiempo de vida media? Conclusión, no es un mes, no es 2 meses, debería ser al tercer mes como se hace. Ustedes están aprendiendo hoy día cosas que van a ver en clínica y que no puede estar pidiéndose todos los meses a un paciente que está con diabetes, sino en la secuencia. ¿Sí? Entonces, falso. Y ambas son falsas. ¿Listo? Por favor, entiendan la parte inicial, vean si corresponde o no, y después saquen la deducción de la segunda. No es difícil. La parte clara o interna contiene histaminasa, corresponde a... Teníamos que saber quién tiene esta zona, es eosinófilo. El macrófago no tiene eso, el linfocito menos, el basófilo no, el mastocito menos. Era un poco conocer componentes de la célula. Los gránulos de los basófilos contienen todo lo siguiente, excepto, ¿quién me dice cómo llegar rápidamente a la respuesta? ¿Por qué? La respuesta es esta. ¿Sí? ¿Cómo llegamos rápido? Vemos, leucotrienos tienen que ver con proceso inflamatorio. Lo hemos dicho en más de una clase de órganos linfoides y también en sangre. Histamina, igual. Desde tejido conectivo hemos hablado que la histamina tiene que ver con reacción inflamatoria. Interleuquinas, igualmente, son sustancias inflamatorias que contienen el basófilo. Heparina, también. La lisozima es una sustancia
digestiva, defensiva, antibacteriana, pero no es directamente de proceso inflamatorio. Podría ser consecuencia de, pero no guarda la correlación de todas las anteriores. Por ello podríamos haber sacado la respuesta. ¿Sí? La octava pregunta. Respecto a los linfocitos, el de mayor porcentaje, vemos, hay una lista de las células T, las células B, la mayor cantidad. Y después vienen las células nulas que están dentro de la madre y el natural killer. Entonces, debemos deducir que estas son las de menor. Conclusión, solamente nos queda B y T. ¿Cuáles son las más numerosas? Las T. Conclusión, esa es la respuesta. ¿Ya? Eso es lo que tendrían que haber contestado. ¿Cuál de las siguientes células de la sangre son presentadoras de antígeno? Presentadoras de antígeno. Estoy hablando de la sangre. Porque acá me podrían decir, pero acá hay dos alternativas, monocito y macrófago. ¿Sí? Pero estoy hablando de la sangre. El monocito, cuando sale al tejido conjuntivo o a un órgano, se transforma en macrófago. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, si yo pongo de la sangre, no me estoy refiriendo a macrófago. Me estoy refiriendo exclusivamente a monocito. Pero tenían que haber entendido esa parte. Monocito en sangre. Macrófago no es en sangre, es en tejido, en órgano. ¿Sí? Entonces, esa diferencia es para que ustedes la fijen mejor. Y la 10ª pregunta, eso sí también era un poco conocer las plaquetas, ¿no? La alfa, cada una de ellas tiene un componente. Pero quizás uno de los más importantes es de la coagulación. Y esa era la otra respuesta. ¿Listo? Levanten la mano los que han estudiado sangre. 1, 2, ¿nadie más? 3, 4. Tienen que estudiar, porque si no, miren, ustedes recordarán lo poco que han visto en el ciclo regular. Y ese ciclo regular no les fue bien, de una u otra forma no les fue bien. Pero si revisaran la clase sería la segunda vez, acá sería la tercera, en sus casas sería la cuarta. Una pequeña revisada o en el repaso para recordar lo más importante, salía muy bien el examen. Yo les comenté el semestre 2025-0, así como ustedes, estuvieron algunos de los 33, aprobaron 30. Pero yo estuve así atrás y atrás con ellos, les preguntaba, les hacía que ellos respondan las siguientes alternativas, explicaban dentro de la clase, porque necesitan ustedes revisar, no aprender acá, por favor, esa no es la idea. No es que yo haga una clase y ustedes aprendan de ella. Bien, para precisar cosas con respecto a lo de post-test, no es obligatorio, de repente alguno de ustedes trabaja o tiene algún compromiso de otro tipo y necesitan salir inmediatamente de terminar la clase. Sirve para fijar lo que hemos hecho en el examen del pretest, por así decirlo. Puede quedarse, se queda y agarra del examen. No puede ser calificado, de repente lo vemos después. No voy a calificar ahorita, mientras que les dé el examen, calificaré. Pero no voy a calificar inmediato para que tengamos menos tiempo y ustedes puedan aprovechar lo que quieran quedarse para después. ¿Sí? Hablemos entonces de sangre. Si no tuviéramos este líquido, este componente del cuerpo, no podríamos realizar funciones importantes. El organismo no podría funcionar. Gracias a que tenemos este componente, es posible la vida, ¿no? Es posible las funciones. Entonces, conclusión,
Eso lo de la vida eterna no era cierto, eso lo del vampiro, ¿no? Pero sí, la vida sí es. Y si no tenemos sangre, simplemente no funciona. Vemos tejido conectivo especializado, células de plasma, son los dos componentes. Volumen. Hablamos de 5 a 6 litros y para hacer precisión tendremos que hablar en porcentaje. ¿No? El porcentaje, 7 a 8% del peso corporal. Funciones, las que están acá. A ver, la primera columna, aunque suene tonto, aunque suene medio infantil, pero alguno de ustedes va a aprender mejor escuchando, porque la memoria auditiva es importante para la aprendizaje. La primera columna, repite esto, ¿cuál es? La segunda columna, por favor. Transporte de dióxido de desechos. Entonces, fíjense, entre lo que pasa y lo que retira están los dos componentes más importantes. La siguiente es hormonas y sustancias. Si no fuera esto, no recibiríamos lo que necesita el organismo. Mantenimiento, homeostasis, que se llama buffer, que se llama estabilización, homeostasis. ¿Qué vendría a ser esto? Coagulación. Si es un sistema de conductos, de tubos, de estructuras vasculares, que están sujetas ¿a qué? A trauma, a daño, a obstrucción, esencialmente. ¿Qué va a intervenir si es un trauma o una sección o una laceración o una lesión X? La sangre se va a condensar, se va a taponear la zona lesionada y luego va a producirse todo el proceso de coagulación. En conclusión, es otra de las funciones. Termorregulación. ¿Recuerdan las películas? ¿Recuerdan de repente algunos de ustedes de experiencia que de repente si no nos movilizamos sentimos frío? Si nos movilizamos va a haber un poco más de calor. Esa termorregulación hace que la sangre, gracias a que la sangre circule, pueda dar una temperatura adecuada. Cuando estamos en el frío muy intenso, si hacemos ejercicio, vamos a tener una temperatura diferente y el organismo va a funcionar mejor. Transporte de agentes humorales, sistema inmune. ¿Sí? A ver, composición de la sangre. Plasma y célula. ¿Sí? Vemos acá. ¿Cómo es el plasma? ¿Qué color? Amarillento, líquido. Las células sanguíneas. ¿Qué coloración? No se olviden, Braille, ¿no? Nielsen. Composición. Esa combinación de líquido y células hace posible que tengamos este tejido, ¿no? Las células sanguíneas tienen tiempo de vida medio limitado, no son indefinidas, felizmente. Plasma, a ver, en esta columna, ¿qué podemos hablar de plasma? ¿Qué recuerdan de plasma? Proteínas y agua, ¿no? Tenemos el gran porcentaje es agua. Los restantes son compuestos orgánicos e inorgánicos, ¿sí? ¿Y por qué sirve y por qué es importante el plasma? ¿Ayuda a movilizar las células o a realizar sus funciones? Así es, ¿no? Porque si no tuviéramos plasma, las células no correrían, no podrían deslizarse, no podrían pasar de un compartimento a otro. ¿Qué contiene el plasma? Ya lo dijeron. Agua, el 90%. Si nosotros no nos hidratamos, vamos a perder la posibilidad de tener una buena función. Vamos a tener la posibilidad de que no tengamos la capacidad de realizar todas las funciones que realiza la sangre.
Conclusión, gracias a la concentración de agua, somos lo que somos. 10% de solutos, dentro de ellos están, recuerden, 9% de proteínas, 1% o menos del 1% sustancias orgánicas y mucho menos las inorgánicas. ¿Listo? Recuerden, lo menor son inorgánicas, 0.09%. Pero gracias a que tenemos inorgánicas, hace estabilizar. Las orgánicas un poco hacen la función, pero estabilizan las sustancias inorgánicas. Vemos constituyentes. ¿Por qué puse ese color de las flechas? ¿Recuerdan? Cuando expliqué. ¿De dónde producen, no? Perdón. ¿Dónde son producidas la albúmina? Hígado. Cuando ustedes estén en clínica, recordarán la clase de 10, pero que sí. Y recuerden que el hígado es nuestro laboratorio. Que si el hígado funciona mal, comienza a producir menos proteínas, menos sustancias importantes. Dentro de ella, quizás una de las más trascendentales es la albúmina. Y la albúmina es producida a nivel hepático. ¿Sí? Las globulinas alfa y beta también, a diferencia de las globulinas gamma que es en sangre. Correlación con la parte inmune, ya lo vemos después. La coagulación, protoglobulina y globulina A tiene que ver directamente con esta función de las proteínas plasmáticas. No se olviden, en sangre nos alimentamos, dentro de las proteínas que ingerimos están los carbohidratos, las proteínas, pero también están los lípidos. ¿Sí? Estos lípidos que ingerimos, cuando pasan al torrente sanguíneo, ya son absorbidos, van en partículas grandes, que son los kilomicrones, que es parte de la grasa que ingerimos. Pero también tenemos componentes grasos, que son esas proteínas que son producidas en hígado. LDL, LDL. ¿Listo? Entonces puedo poner una pregunta. ¿En dónde se produce alguna de las sustancias relacionadas en sangre? Podría ser una pregunta. ¿Sí? Albúmina. Cuando hablamos de presión coloide osmótica, estamos hablando que es la densidad de estas proteínas, del albúmina en especial, que hace que tengamos una especie de resistencia, una especie, no es lo mismo un líquido completamente de agua a un líquido que contenga azúcar, que contenga proteínas, lo hace más denso. Por lo tanto, la presión para movilizarlo es mayor. Por ello hablamos de una presión coloide-osmótica si nos referimos al albúmina. En cambio, la presión hidrostática es el sodio. ¿Por qué? Lo verán ustedes en fisio. Sodio con agua está íntimamente relacionado. Y eso va a producir aumento de la presión hidrostática. Las globulinas, dos variedades. Inmuno y no inmunoglobulinas, con sus características de quién lo produce, ¿no? Las plasmáticas y las hepáticas. Después vemos la constitución. Tenemos sangre. Esa sangre se va a hacer un procedimiento tan simple, tan elemental, tan que cuando ustedes lleguen a emergencia, lo primero que van a hacer es sacar sangre al paciente, un técnico, o algunas veces ustedes, los internos, rara vez el estudiante le dan esa posibilidad, pero esa sangre se le va a añadir coagulante, se va a centrifugar y va a haber diferencias. ¿Sí? Entonces, cuando el plasma se centrifuga, va a haber la presencia ¿de qué?
¿Alguien? Cuando tenemos dos componentes, el plasma y el suero, ¿sí? El plasma se da cuando no hay factores de la coagulación. El plasma se da cuando hay factores de la coagulación. Entonces, si se agrega anticoagulantes, vamos a ver diferencias entre lo que es suero y plasma y las células que están intermedias. Lo que me interesa es que ustedes sepan que la sangre, ante un proceso mecánico, va a dividirse entre suero y plasma, y lo restante va a ser célula. Eso es lo importante. Otra cosa, hematocrito. ¿Ayuda al estudiante de medicina? Sí, de repente al interno también, pero al internista no. ¿Por qué? Porque da un valor referencial que puede ser alterado si no hay agua o si hay mucha agua. No es útil para determinar si hay anemia, porque, por ejemplo, si un paciente está con diarrea o está con un gran quemado, una quemadura, conclusión, su volumen de sangre, su volumen plasmático está disminuido, que se concentra en hemoglobina. Entonces hay una hemoconcentración y puede dar un resultado aparentemente muy bien de hematocrito sin estar anémico, ¿no? Igual, si hay mucha agua, el paciente tomó demasiado líquido, o hay pérdida de células por proceso patológico, puede haber una hemodilución. Es un adelanto a lo que ustedes tienen que saber. Es algo que, para que razonen, pero no necesariamente de lo que estamos viendo. Pero ya saben, el hematocrito es la separación del plasma con las células sanguíneas, que nos informa una cosa relativa y que está íntimamente relacionada a la cantidad de agua. ¿Sí? ¿Qué vemos acá? ¿Qué tipo de célula? ¿Qué célula es esta? Grande, Monocito. evidente, poco citoplasma. ¿Qué célula? Monocito, ¿no? ¿Esta célula cuál es? No vemos gránulos, al menos no se ve coloreado, neutrófilo. A diferencia que acá vemos gránulos bien coloreados. ¿Cómo se llama esta? Eosinófilo, ¿no? Eosinófilo. ¿Qué vendría a ser esto? Basófilo. ¿Por qué identificamos una de otra? Primero, tiene los núcleos un poco así con ramificaciones o lobulaciones, sí, pero acá lo importante es coloración. No hay coloración, rojizo, pasó. Acidófilo, pasó. Eosinófilo, pasófilo, neutrófilo. Después vemos el más grande, monocito, y el más pequeño, linfocito. Y algunas plaquetas por acá. Glóbulo rojo. ¿Por qué la zona clara central? ¿Qué me dice? ¿Por qué la zona del glóbulo rojo es central, es clara? No. ¿No tiene núcleo? ¿Perdón? Por su forma bicóncava. No es lo mismo que si yo tengo una zona estirada o si tengo una flexura. Si yo tengo una flexura, la forma discoidal que tiene el glóbulo rojo hace condensar más la cantidad de moléculas que tiene, y vamos a ver después la citoarquitectura del glóbulo rojo porque esa zona es más coloreada. Una microfotografía electrónica es
superficie. Y vamos, discos bicóncavos. ¿Por qué? Pues son poliquilocitosis. Por su forma. Por su forma. Varias Ángel. formas. ¿Sí? Eso es lo que la equivalencia, ¿no? Varias formas. Hoy día tienen que recordar nuevamente, por favor, hay dos tipos de anemia: macrocítica, microcítica. Cuando hablamos de macrocítica, cuando son células grandes. ¿Por qué? Porque tenemos acá que hay una vitamina B12 y ácido fólico que no tiene, y la célula tiende a distenderse. Microcítica, ¿qué es lo que mantiene la estructura en sí del glóbulo rojo? Es el fierro. Si no tiene fierro, medio que se comprime o se disminuye su tamaño. Entonces, deducción: macrocítica, microcítica. Macro, grande, ante la falta de vitamina B12 y ácido fólico, y microcítica, falta de fierro. En nuestras mujeres gestantes, que ustedes verán de acá 5 años o 4 de repente, ya cuando estén en hospitales, cuando estén en internado, lastimosamente tienen los dos tipos, porque no solamente carecen de ácido fólico, porque no tienen una buena alimentación, no tienen los vegetales, el pescado, las verduras que requieren, o las frutas, y no tienen el ácido fólico, pero aparte de ello, no tienen fierro, porque el fierro es traducción de proteínas. Nuestras mujeres jóvenes que tienen problemas hormonales, que tienen gran sangrado, peor. Sumado al anterior, tienen los dos componentes. Anisocitosis, mayor, menor, es una normalidad, ¿no? No se olviden, parámetro de referencia, 7.8 micras de tamaño. Concentración, 4.6 en mililitro. Hablamos de eritrocitosis. ¿Quién tiene eritrocitosis? Los que viven en altura. En altura. ¿Por qué hay más en altura los Hipoxia. glóbulos rojos? Para que pueda llegar más Pero para llegar Necesitamos más oxígeno, Ujú. comenzamos a multiplicar, estimulamos a nuestra médula ósea, lo verán en oficio, tenemos más cantidad de glóbulos rojos. Por eso que los niños los ven chapositos, ¿no? Eso implica que hay una mayor cantidad de glóbulos rojos. Y sacamos sangre, eritrocitosis, con mayor cantidad. En cambio, anemia, normal que no veo acá, de ustedes tiene, excepto alguna compañera suya que es blanca en piel, pero no se le ve pálido. Porque, ojo, no estoy hablando solamente de piel, conjuntiva, presión de la uña, consistencia del cabello, etcétera, que lo aprenderán en clínica. Entonces, recuerden esa característica, ¿no? No solamente es piel. Citoplasma, no núcleos, no organelas y hemoglobina. 33% dan el color. Gracias a la globina. La mayoría son hipocrómicas en la sangre. ¿Listo? Glóbulos rojos. 4 cadenas polipeptídicas, que es la constitución molecular. Enlace covalente, grupo hemo. La globina libera anhídrido carbónico porque hay aumento de concentración. ¿En dónde? En los pulmones. Pero también libera oxígeno porque hay disminución en los tejidos. Entonces, un poco de deducción. ¿En dónde se encuentra la mayor concentración, ¿no?, de globina? ¿No? Gracias a ella, esa diferencia de concentraciones es lo que pasa de un sitio a otro. Igual, a la inversión.
¿Los tejidos tienen mayor porcentaje de oxígeno? No, porque si tuviera mayor, el oxígeno no ingresaría a tejidos. Por esa diferencia de concentración es que la hemoglobina va a liberar ese oxígeno cuando llegue a los tejidos. Ese es ya un poco de fisiología. Óxido nítrico tiene que ver con el ingreso, a diferencia del anhidrócarbo. Por último, miren, el monóxido de carbono es 250 veces, tiene mayor afinidad por oxígeno. Cuando ustedes estén en el centro de Lima, cuando ustedes estén en una zona muy densa de autos, traten de tener el cuidado porque estamos hablando cuántas veces mayor afinidad de monóxido de carbono para el índice. Por eso que hay muchos jóvenes o personas adultas de mayor edad que cuando están en el centro o están viajando y hay mucho humo, tienden a tener mareos, tienden a tener náuseas y toda esa reacción porque ingresan más a su sistema. Vemos que la hemoglobina hay variedades y estas hemoglobinas funcionales, pero generalmente tenemos hemoglobina tipo A1, que es el mayor porcentaje, pero hay A2 menor y la fetal o F 1%. Pero a diferencia, esta es la que tiene mayor afinidad, porque si bien es cierto, dentro del pulmón, el niño todavía no hay un proceso de respiración como tal, pero hay circulación de sangre y esa sangre tiene que captar el oxígeno. Por eso tiene una mayor capacidad, mayor afinidad. Igual en la altura, hemoglobina de 5 a 6% está unida a la glucosa, lo que iba en la pregunta. La diabetes está muy fuerte. No, mi abuelito, mi padre, mi familiar, y es anciano, le ha dado diabetes porque es anciano, ¿no? La ancianidad nos da diabetes. Lo que da la diabetes es la alimentación, el estilo de vida, el sedentarismo, etc. Lo verán ustedes. Pero eso tienen que recordarlo para siempre. 5 al 6% de la glucosa está unida, de la hemoglobina está unida a la glucosa. La prueba con estándar es precisamente la hemoglobina glicosilar. 8 al 10% estamos hablando de un proceso que ya está entrando a diabetes. Esa es la referencia. Ya está con problema de diabetes. No interesa que lo recuerden, pero ya lo que sí tienen que recordar, que entre 5 a 6% de lo normal está unida a glucosa. ¿Para qué sirve? Para transportar oxígeno. Le digo, perdón. Hay líneas reversibles y irreversibles. Tiempo de vida medio 120. Por eso son los 3 meses en control de diabetes. ¿Dónde se destruye? Vasos médula ósea. A ver, ¿quién recuerda eso sin mirar sus apuntes? ¿Quién recuerda acá? Estructura molecular. Uno de los siguientes no corresponde. Una estructura molecular del glóbulo rojo es pectina, ¿ya? Bien, ¿otra? Banda proteica 3. ¿Qué más? Angiolina, ¿no? Y fíjense, este es molecular. Esto es lo que no se ve al microscopio óptico. Esos son los compuestos actina, pectina, angiolina, ¿no? Banda 3, banda 4, esas proteínas. Tenemos un glóbulo rojo, que es el verde. Ese glóbulo rojo es como si tuviera que a través de esas proteínas tiende a hacer la flexura y tiende a tener la forma y facilita cuando tiene que pasar por un conducto
6 de 5 micrómetros, un capilar muy pequeño, pueda pasar un glóbulo rojo que tiene 7.5. Conclusión, gracias a esta configuración molecular, hace posible que eso se contraiga o se dilate, se movilice y pueda pasar ese glóbulo rojo. Si no, no podía pasar a través de esas estructuras capilares, ¿no? Entonces, fíjense la distribución de cada una de ellas, cómo es el engranaje, qué es lo que permite cada una de ellas, ¿no? Mientras uno fija, las otras tienden a hacer trazos para distender o contraerse y otras sujetar. Esa es la función de cada una. Solamente para que sepan, hay una anemia eritropoyetínica, fíjense, cuando hay alteración de estos aminoácidos. Talasemia, cuando la hemoglobina es alterada. En la raza morena, menor cantidad de talasemia. A ver, los glóbulos rojos se clasifican ¿en qué? Granulocitos y agranulocitos. Granulocitos y agranulocitos. Los que tienen gránulos y los que no tienen gránulos. Y frente a ello, definimos lo que vimos en la diapositiva anterior, ¿no? Vamos a ver neutrófilos, basófilos y oxinófilos. Esos serían los granulocitos, mientras que los otros son ¿sí? Agranulocitos mononucleares. Granulocitos polimorfonucleares. ¿Por qué tienen varios núcleos o lóbulos? Valor normal, 6.000 a 10.000. En un deportista, muy aparte, es una característica. Así como su compañero llegó agitado porque su hija quería ir rápida, quería dar el examen, le faltó aire, sus músculos no se pudieron adecuar, quizás tuvo el examen no tan bueno porque no irrigó bien o no oxigenó bien su cerebro, etcétera, etcétera. Los leucocitos permiten nuestra defensa. Si nosotros tenemos 6.000, sí, está bien, ¿no? Pero el que hace deporte, como su sangre circula más rápido, es como si pusieran alerta al organismo. ¿Por qué tienen que hacer deporte ustedes? Así no se van a enfermar y van a poder estar mucho mejor en su vida diaria. El deportista tiende a aumentar más este recuento de leucocitos. ¿Por qué? La sangre circula mucho más. Y ante esa circulación es como si el organismo estuviera en alerta. ¿Qué está pasando? ¿Está viendo una infección? ¿Está viendo un proceso febril por alguna razón? No, simplemente se está dando porque hay mayor movimiento. Y ustedes van a estar con mejor defensa que cualquier otra persona que no hace deporte. Entonces, no se olviden, leucopenia cuando hay menos de esta cantidad y leucocitosis cuando hay mayor. ¿Listo? ¿Qué vemos acá? Glóbulos blancos, ¿de qué tipo? Neutrófilos. ¿Por qué? Porque no vemos coloreados, ¿no? No vemos coloreados. Y los granulos. Características. 60 a 70%. Sea un médico que sea funcionario, de repente vayas a terminar como directora de sede hospitalaria, de repente acá una funcionaria del ministerio, etc. O vaya a ser una internista, o vaya a ser un oftalmólogo por allá, o quizás una ginecóloga, lo que fuera. Todos ustedes, sin excepción alguna, deben aprender los porcentajes de cada tipo de enfermedad. Aquí, ahora. La razón por qué lo aprenderán en sus siguientes cursos. Pero los neutrófilos son los tipos de células de los glóbulos blancos en mayor porcentaje.
60-70%. ¿Sí? 10 a 12 micras, tamaño promedio. Fíjense, 2 a 5 lobulaciones. En ellos se puede ver. Primarios, secundarios y terciarios. Tiempo de vida, 11 días. En sangre 7, fíjense, solamente 7 horas. A diferencia del tejido conectivo puede ser 1 a 4 días. En el proceso de salida, en el proceso de transición, en el proceso de algunas otras razones, completan sus 11 días. Primera línea de defensa, los micrófagos. Pregunta, los micrófagos son la siguiente lista. ¿A quién corresponde? A los neutrófilos. Migración de los focos de infección y va a producir inflamación. Y esto es, ¿no? Diapedesis. Estructura vascular, por alguna razón estimulados frente a determinados procesos, frente a los componentes inflamatorios, van a activarse, van a fusionarse y van a liberarse. Para ir al tejido, para ir a actuar y presentar lo que tengan que presentar o comenzar la línea de primera defensa. ¿Qué venía a hacer? Eosinófilo, rojizo, ¿no? Intensamente coloreado, rojizo. Ese es el eosinófilo. ¿Vemos? Cuando alguno de ustedes, si está bien evaluado, bien seguido por su médico tratante, tiene un proceso de rinitis, un proceso de alergia, etc., lo primero que va a ver es en su hemograma. No va a tener 1 ni 3, va a tener 6, 7, 10%. Entonces, cuando haya mayor de esta cantidad, estamos hablando de un problema de alergia. Desde una rinitis hasta una urticaria, de una Stevie Johnson, lo que fuera, lo verán ustedes. Pero recuerden, 2 a 4% máximo valor de eosinófilo. Núcleo irregular en la forja, fíjense, son grandes, 12 micras. Y acá tenemos una zona o parte oscura o externo, una clara o interna. Era la pregunta, ¿no? Entonces, externo, interno, relacionado eosinófilo. Fíjense, tiene su función antiparasitaria y lo que tiene función de reactiva. La función es fagocitosis, de antígeno anticuerpo, y inactivación de los mediadores inflamatorios. Los granulocitos, estos eosinófilos, tienen proteínas catiónicas a nivel de la membrana, a nivel de los mismos eosinófilos, en su estructura interna, van a ser derivados y algunos tienen un componente exterior. Todos estos en gran parte van a contenerse estas sustancias, van a condensarse y formar lo que se conoce como pequeñas estructuras cristaloides. De ahí viene el nombre de cristal de Charcot-Leydig, que se ve en los eosinófilos. Un nivel micrométrico en un buen frotis y puede identificar. Y gracias a esa gelatina que está unida a los carbohidratos podemos identificar a estos cristales. ¿Sí? Pero no solamente tiene estas proteínas catiónicas, tiene citocinas, enzimas, factores de crecimiento, cuerpo lipídico. Recuerden que esta es composición proteica para actividades y para que pueda producir la función más importante. Pero además tiene enzimas y citocinas que ayudan a su factor antiparasitario que tiene.
¿Qué es esto? Basófilos. ¿Sí? Una de las células que prácticamente no se ven, y si se ven, debe ser preocupación del estudiante, del interno, del médico, porque los granulocitos se presentan en determinados procesos y no debe haber más allá del 1%. Si ustedes ven 3, 4, aunque no sepan interpretar todo lo restante, si es anisocitosis, es macrocítica, etc., ven que los basófilos están 3, 4%, eso es muy mal. ¿Sí? ¿Por qué? Por eso. Porque los basófilos tienen que ver mucho con los procesos inflamatorios. ¿Qué proceso inflamatorio importante? La obesidad. ¿Qué otro proceso inflamatorio? Mucho más importante, la artritis, el lupus, etcétera, etcétera. No les voy a pedir eso, pero sí que raciocinio. ¿Por qué es importante los gránulos específicos que tienen los basófilos? Porque tienen todos los componentes del proceso inflamatorio. Fíjense, núcleo regular, citoplasma de membranas con receptores, inmunoglobulina E. Retrocedemos. Algún rinítico, algún asmático, algún alérgico, algún atópico, de alguno de ustedes, algún familiar, algún conocido. Un hemograma. ¿Vemos basófilos aumentados? Puede ser. ¿Por qué? Porque ellos tienen receptores en inmunoglobulina E. Y eso es directamente relacionado con alergias. No es pregunta, pero sí tienen que saber que los basófilos tienen receptores a esto. Pero también tienen componentes de todo el proceso inflamatorio, suficiente. Ya saben, 0,1% como máximo. 2, poco de preocupación. 3, 4, y es alerta. Más de 5, complicado. Pero los receptores de membrana tienen la fracción que es la inmunoglobulina E, ¿sí? Y esto va a tener que ver con la respuesta alergénica, y los alergenos van a dar un proceso de exocitosis a través de los gránulos y que va a liberar todas esas sustancias del proceso inflamatorio, ¿no? Y va a dar una hipersensibilidad inmediata a la inactivación. Cuando ustedes vean comer a alguien, a los 5 o 10 minutos se está poniendo rojo, esa es una emergencia. Porque si la piel ha reaccionado, imaginen su epiglotis, su faringe, sus espacios de Rentgen. Se edematiza, se obstruye, no pasa el aire y se muere. ¿Sí? Entonces, rinitis alérgica, fiebre, asma, urticaria. Y lo mayor peligroso es el Stevens-Johnson, que es una reacción muy fuerte. Y hablemos de los agranulocitos. Unos pequeños, que son así. Pequeños porque, fíjense, el glóbulo rojo casi del mismo tamaño. ¿No? Casi del mismo tamaño. No vemos gránulos y son los famosos linfocitos. Cuando hablamos de linfocitos, en automático tenemos que pensar, si hablamos de los micrófagos o los neutrófilos, las otras células que tienen que ver con la defensa son los linfocitos, 20 a 30%, 6 a 8 micras, más pequeño, un poco más grande, el glóbulo rojo.
Fíjense, el 97% son pequeños. Pero cuando tienen muy condensada, escaso, ven solamente un poquito de citoplasma, todos los restantes núcleos. Los vasitos T, mayor porcentaje, de 15%, y las células del 5% son las nulas que van a derivar en la madre y la natural killer. Las células madre, importante porque son las regeneradoras. La natural killer igual, pero son las menos. Cuando hay un proceso infeccioso, esas se multiplican y aumentan. Esa es otra cosa. Y aquí no estamos hablando de lo normal. Una parte. ¿Alguien ha escuchado de las parejas cero discordantes? ¿Alguien? ¿Qué cosa es una pareja cero discordante? Yo la escuché para VIH, era que no entendí muy bien, pero sí le escuché una ponencia de que era una pareja que era una pareja y uno no tenía y otro sí tenía el VIH, pero como que no había relación y siguen investigando sobre eso. Ahora recordarás para siempre y todos ustedes que el linfocito tiene receptores, ¿sí? Receptores CD4, CD8. Es decir, la superficie del linfocito tiene una estructura que se llama receptor y que hace posible que el virus se pegue allí y después se internalice, infecte la célula y haga todo el proceso del VIH. En las parejas cero discordantes, en que uno tiene sí VIH efectivo y la pareja no lo tiene, se debe a esa especie de lotería que se ganó, entre comillas, lotería, que su linfocito no tiene el receptor. Y como no tiene el receptor, el VIH no ingresa a las células y no hace la infección y no hace la enfermedad. Entonces, cero discordante, ¿no? Eso es lo que es cero discordante. Yo estuve estudiando, era estudiante todavía, en el 81-82, que venía un neurólogo, venía de París incluso, con toda la novedad de ese grupo tan reducido de pacientes que se había infectado, y a los 2 años prácticamente pues se determinó sí, pues era el VIH, ¿no? Y decía, era tan bonita la vida hasta que alguien vino, trajo ese virus y cambió todo. Lo cambió todo. Pero esto ocurre en 1 a 200, 300.000 personas. O sea, es excepcional, es muy raro, es como una lotería que no tenga estos receptores. Entonces ya saben para qué sirven estos receptores. Son los que van a captar, ¿no?, al virus, a la bacteria, y va a permitir la infección. Los que no tienen simplemente no van a infectarse. Van a tener sobrenadante en toda la sangre los virus, las bacterias, pero no van a hacer enfermedad. Van a poder transmitirla y no enfermarse. Lo verán después ustedes. Entonces no se olviden los famosos marcadores que están como receptores en la superficie del linfocito. El linfocito B humoral, el linfocito T humoral. ¿Sí? A repetir esto, no se olviden, humoral B, celular B. Vigilancia inmunitaria. Tenemos estructuralmente prolongación de citoplasmas, citoplasmáticas en los linfocitos, sí, pero ese es a la microscopía electrónica, ¿ya? Entonces, sí tienen prolongación en su superficie. Mitocondrias rojas, glucógenos fundacionales y ribosomas coloración. ¿Qué es esto? Un espacio, ¿no?, grande, casi el doble. Monocitos. 3 a 8%. 12 a 20 micras.
2 a 3 núcleos. Pero acá lo interesante, el núcleo oval tiene varias formas muy peculiares. Reniforme a manera de un riñón, herradura, manera de una herradura, serreniforme un poco irregular, cromatina densa. Son células presentadoras de antígeno en sangre. ¿No? Producen la función de fagocitosis a moléculas. Recuerden, tiempo de vida 4 días. El tejido conectivo se transforma a macrófagos. Granulos lisosomales pequeños, electrodensos, ¿sí? La vacuola citoplasmática, movimiento ameboide, expresión del complejo principal de histocompatibilidad 2. Respuesta quimiotáctica, bacterias, materia necrótica, ¿no? Citocinas para la inflamación. Ese es el monocito. Cerramos con las plaquetas. Un megacariocito. Y esas plaquetas tienen componentes. ¿Cuáles son las partes de las plaquetas? Granulómero y hialurómero, ¿no? Ya. 150.000 a 350.000. En algunos laboratorios, y hay algunos laboratorios que son muy evidentes, hablan de valor normal y hacen una lista de porcentaje, y tanto en porcentaje como en cantidades totales. El laboratorio que pone eso hace en función a ese método. Lo que yo les doy son promedios generales, lo que hemos visto. El neutrófilo, ¿cuál es el porcentaje que tenemos? Neutrófilo. Neutrófilo 60 a 70. El eosinófilo tenemos, ¿qué porcentaje? 1 a 2 a 4%. Ya. El basófilo 0 a 1%. El linfocito 20 a 20 60 a 30. Y acá tenemos de 150.000 a 350.000 por mil. ¿Sí? Tamaño 2 a 4 micras de diámetro. Son pequeñitos, incluso la mayoría son menos de 2. El rango es de 2 a 4. Fragmentos. ¿De dónde? De los megacariocitos. ¿Quién originan las plaquetas? Los megacariocitos. Partes de algodómero y granulómero. ¿Qué contienen? La delta, denso, contiene calcio, movilidad, ¿no? Serotonina, histamina, y los alfa, piridinógenos, factores de coagulación. La alfa, ¿no? La lambda, enzimas lisosomales. Terminando, no se olviden, es microtubular, la banda, citogenético con biconvexo, tubular, sistema canalicular abierto, sistema tubular denso y secuestro y liberación de calcio. Esa es un poco la función que tiene eso. Tiempo de vida media, 8 a 10 días. Imagínense cuando hay un problema de plaquetopenia en un niño, la cantidad de sangre que le tiene que transfundir, porque es muy escaso el tiempo de vida. Agregación, progresión, retracción de coágulos, remoción. Y acá tenemos un número. El hemograma tienen que saber. De repente pongo una pregunta y solamente pongo para que hagan una correlación en porcentaje. Hemos revisado, necesito que estamos en la siguiente clase es organolimpoides. Y la última es tegumentaria, ¿no? En la siguiente semana
solamente tenemos termomentario y endocrino y repaso. Nos vamos de descanso y regresamos para el examen parcial. Sí, por favor, revisen ahora. Después ya no va a haber oportunidad. El examen que yo les doy no es para que salgan bien conmigo, es para que ustedes sepan cómo están yendo, para que se den cuenta cómo están aprendiendo, qué les falta. Vamos a... Profesor, Sí. ¿el examen sería el 30 o 26? Porque después de Navidad, el viernes, supuestamente le damos clases, también es feriado. No, pues. ¿El 26 no es feriado? Es en enero. No, regresamos después. Ah, ya. Sí, sí. Por lo menos el examen parcial sería el 3 de enero, 2 de enero. Cuando Me parece que sí. Es el 3 Sí, al sí. 9. ¿Por la fecha de horario del parcial será en la mañana o tarde? Debo entender A que partir es en la de. mañana. Pero ya que. Debo entender. Sábado, No lo sé. Ya, de todas maneras, lo importante hemos hecho en esta parte de diciembre. En enero las clases van a ser, como terminamos bastante pronto, nos quedan prácticamente 3 semanas y viene el final y acabamos. Tenemos tiempo, o sea, me gustaría tomarles a todos ustedes. Se van a acercar. Ay.